Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos. Hay que recordar que en el año 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, que no era solamente una ley de medios, ni solamente apuntaba a regular el trabajo de los periodistas. En esa ley se incorporaron otros temas que, obviamente, como todo, puede generar una discusión, pueden generar apoyos, preocupaciones, pero lo que quiero decir es que no se circunscribía la ley al ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas. Esa ley tuvo algunos años, en medio de las complejidades, fue reformada por el presidente Moreno, luego fue derogada por el presidente Lasso, actualmente tenemos otro tipo de ley de comunicación, y saliéndome del tema del rol de los medios y de la libertad de expresión, hay un acápite que queremos abordar en nuestra última entrevista de la mañana, que tiene que ver con la industria audiovisual. Y aquí hay un llamado por parte de la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador al gobierno nacional para que se restituya, ellos dicen, hablan de la legalidad y equidad en la industria publicitaria, mediante una reforma al artículo 55 del reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, una disposición que ha abierto la puerta a la difusión de comerciales extranjeros producidos fuera del país, en abierta contradicción con la propia ley y la Constitución ecuatoriana. Entremos en materia y nos acompaña Anabel Arias. Ella es vocera de la Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador. Anabel, qué gusto, bienvenida. Mauricio, Andrea, muchas gracias. Bueno, realmente abordar esta problemática es vital porque de alguna manera el sistema y la forma de trabajo en la que nosotros nos hemos ido desarrollando y cómo se ha sostenido también el ecosistema audiovisual ha sido basado en este articulado que garantizaba el derecho al trabajo de la gente que trabajamos en el audiovisual. Anteriormente a esto era una especie de viejo oeste en el que tratábamos de sobrevivir en términos de lo que tiene que ver con el audiovisual y la cultura, porque finalmente viene a afincarse dentro del tema cultural muy importante, de una manera muy importante, este articulado. Este articulado nos permitió a nosotros trabajar y generar una industria que se tiene que sostener basado en leyes. En todos los países las leyes aportan a que se pueda mantener el tema cultural, se pueda mantener el tema audiovisual, y en el Ecuador se encontró esta vía que fue quitada de un plumazo, digamos, por el expresidente Lasso, y que nos ha afectado directamente porque ha reducido en más de un 50% la producción audiovisual que había en este país. Es decir, La nacional. la nacional. Ya, expliquemos eso. Ustedes están defendiendo la producción audiovisual nacional. Correcto. Nosotros en el 2008 más o menos se producían 29 millones de dólares en el audiovisual. Pero luego de que entró en vigencia, nosotros llegamos a producir casi 160 millones de dólares. O sea, a partir de anuales. 2013 la cifra se disparó con la producción. Crecimos en un 400%. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de trabajar para el Ecuador. Es decir, no solo desde la perspectiva del negocio, sino también desde la perspectiva del aspiracional, de lo que tú como ecuatoriano ves en tu televisión. Si tú ves en la televisión comerciales donde solamente aparecen europeos o aparecen personas de otros países en los cuales tú no te identificas, no tienes una identidad ecuatoriana, no tienes una identidad sobre los productos ecuatorianos que se están produciendo. Entonces, tú quieres poder tener esa cercanía. Entonces, empezando por allí ya se genera una necesidad desde el punto de vista comunicacional. Pero adicionalmente a eso, también en el ecosistema audiovisual, de nuevo te digo, el sustento de las familias que trabajamos en el audiovisual tiene que ver en un 90%, si no es más, de la industria de comerciales de televisión. ¿Por qué? Porque es donde tú trabajas en el día a día. La gente que trabaja en nuestro ecosistema trabaja diariamente en los comerciales de televisión. Porque la cinematografía, las series televisivas no son abundantes, no hay tantas, no hay tanto trabajo para tanta gente y tampoco son permanentes.
En nuestro país es escaso eso, se ha producido más. O sea, no es Colombia y México en ese sentido, o Brasil, o Argentina, que tienen un desarrollo en ese sentido muchísimo más grande. Correcto. Y todos los países que tú mencionas han tenido leyes de protección a su audiovisual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque producir el audiovisual no es, el costo de un solo producto audiovisual es mucho más alto que cualquier producto pequeño que tú digas. Es decir, no estamos en la misma línea de competición que pueden tener otras empresas. Ni otro tipo de producción. Nosotros, un comercial puede costar desde 10,000 hasta millones de dólares en otros países, acá no ha pasado, un solo producto. Es decir, no estamos hablando de un producto que se ejecute de forma muy económica, y por otro lado es un producto que requiere de mucho trabajo y de un grupo enorme de gente que se junta estos esfuerzos, ¿no? Es decir, ahora entonces, como para hacer un resumen de todo este contexto, este artículo 55 que rige al día de hoy, en todo caso, no está permitiendo que la producción audiovisual ecuatoriana se desarrolle de buena manera, y eso es lo que ustedes piden, que se reforme este artículo 55. Es correcto. Mira, la ley existe, la ley está escrita. De hecho, habría una flagrante violación de la ley actualmente si tú no ejecutas un comercial en el Ecuador, porque la ley está protegida. Eso no ha cambiado, eso no cambió. No, la ley está allí. Sin embargo, el reglamento... No, pero me refiero a este artículo específico, porque la ley cambió en otros aspectos. Es correcto. Pero en esto no fue reformado. Sí se reformó, pero seguía manteniendo el espíritu inicial Ya. de que el 80% del personal que tiene que estar, que para que una publicidad ecuatoriana se pase en Ecuador, tiene que tener el 80% de personal ecuatoriano trabajando en el comercial. No ¿correcto? se está cumpliendo ahora porque el reglamento ya no lo especifica, digamos. Entonces, esto necesariamente hacía que tú tengas que hacer el comercial en Ecuador, ¿ya? Y esto genera trabajo, genera profesionalización, genera el afianzar una industria, porque todos hablamos de la importancia de las plataformas, de que vengan películas a hacerse aquí y tal, pero si no hay un grupo humano que lo puede realizar porque no tiene la experticia, entonces no tienes las bases para generar eso, mucho más allá de que tengas un país hermoso y lindas locaciones. Entonces tienes que tener un capital humano que se ha entrenado, que ha trabajado, que se ha profesionalizado, y el ambiente de los comerciales de televisión es el training diario de nuestros trabajadores audiovisuales. Entonces, el momento en que entra la ley hizo una pequeña reforma en términos de que también gente que tiene una empresa en otro país, pero que tiene el 100% de ecuatorianos y que trabaja con el 80% de ecuatorianos en, no sé, digamos en Costa Rica, puede nacionalizar el comercial. Eso fue la reforma que hubo del 98 al artículo 55. Posterior a eso, vino el reglamento. Y el reglamento dice que cualquier país que tenga un tratado de libre comercio o un tratado comercial con Ecuador puede nacionalizar el comercial. Es decir, 140 o más países que tenemos algún tipo de acuerdo comercial puede decir o relación bilateral. O relación bilateral puede decir que el comercial es hecho en Ecuador. O sea, se puede darle esa nacionalidad. Es decir, que perdimos más del 50% de nuestro mercado, y más del 50 o 60% de gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Porque ya no hay lo que nosotros teníamos. O sea, nosotros producíamos 160 millones de dólares anuales. Es una cifra importante. Y en otros países ha pasado a ser un rubro tan importante el tema del audiovisual, que ya está en el tercero o cuarto puesto del ingreso nacional del país, ¿no? Pero países como los que mencionaste antes, Colombia, Argentina, México. Brasil, México, todos han tenido una ley de protección a su sistema audiovisual, desde muchas perspectivas, ¿no? En el Ecuador se encontró la forma de hacerlo a los comerciales de televisión, que era lo que realmente generaba una dinamización rápida y generaba trabajo, ¿no? Y ha sido así durante un montón de años, y ahora de un plumazo fue quitado. 2 años llevamos con que las empresas de producción hemos caído en algunos casos el 50%, en otros casos ya se produce el 20% aquí. Pero eso pasa porque se traen los comerciales ya elaborados del exterior y se los difunde acá. Ese es el tema. Sí, claro, exactamente. Y lo único que haces es pagar lo que te cueste programarlo en una cadena de televisión para poderlo pasar. Nada más. Entonces, mira el daño que hay. Hay una importante campaña sobre
consumamos lo ecuatoriano, pero nuestras propias empresas no consumen lo ecuatoriano. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El caso, qué sé yo, de una de estas grandes cadenas de comida rápida. Tenemos algunas, no voy a decir marcas, pero tenemos algunas acá en el Ecuador. Que no son cadenas ecuatorianas, son cadenas que tienen su sede en Estados Unidos y que tienen una presencia global, ni siquiera continental, sino global. Pero digamos, su sede, imaginémonos, es en Estados Unidos y desde ahí se producen los comerciales. Lo lógico sería que el comercial acá en el Ecuador sea elaborado un nuevo comercial con nuestra producción audiovisual o tendría lógica que por la naturaleza que estoy explicando, que es una empresa de otro país, global, y ese mismo comercial se pasa en todo el mundo, deberíamos pasar ese comercial acá. Creo que este es un ejemplo que podría aplicar incluso para entender mejor. Mira que empresas grandes de bebidas, de gaseosas, etcétera, han venido a hacer sus comerciales aquí. Y tienen sus propios acá con base en la realidad ecuatoriana. Es correcto. Y en algunos casos se hace una réplica. Mira, como iniciamos este proceso, las compañías internacionales que venían acá no confiaban tanto en la producción ecuatoriana porque no la conocían. Claro, cuando no conoces hasta encontrar cómo funciona, lo que hacíamos eran réplicas exactas de los comerciales que se hacían en otros países con personal ecuatoriano y con personajes más latinos, mucho más cercanos a nosotros, a cómo nos vemos, a cómo pensamos, etcétera. Entonces, esto empezó y después ya empezamos a hacer comerciales para la región. Entonces, Ecuador se volvió un hub de producción de comerciales que era interesante porque, claro, había una imposición legal, pero al mismo tiempo también generó una industria. Y hubo porque esa disposición legal se convirtió en un reto y ese reto permitió que ustedes puedan crecer como sector. Correcto. Y yo creo que adicionalmente, o sea, en términos de toda la calidad técnica y la capacidad operativa, el Ecuador lo puso. Los trabajadores audiovisuales estuvieron a la altura de aprender, de llegar, entonces toda esta transferencia de conocimiento fue muy importante para que nosotros podamos sostener estos comerciales que eran unos retos mucho más grandes que los que se hacían anteriormente, ¿no? Y luego, posteriormente, ya nosotros viendo que hay un interés porque se generen nuevas oportunidades de trabajo en términos del cine y demás, sí nos cuestionamos y preguntamos cómo se va a sostener si no hay una profesionalización, si la gente del audiovisual no tiene dónde trabajar, hasta que venga un proyecto. Hemos visto ahora que con suerte se ha dado un proyecto después de 10 meses de este interés de generar una ley de cine, y es fantástico, pero al mismo tiempo es un solo proyecto, y de un solo proyecto no va a poder sobrevivir el ecosistema audiovisual, ¿no? Ustedes, nosotros tenemos incluso un comunicado de ustedes, ¿verdad?, que piden directamente al gobierno nacional que se haga esta reforma del artículo, pero ¿han conversado con la Asamblea Nacional para desde ahí impulsar esta reforma? Hemos hecho unas intervenciones, nos han pedido que vayamos, que conversemos en función más de la ley de cine, pero la ley de cine es un proceso mucho más lento. Nosotros ya teníamos una industria andando que se ha quedado en el aire. Y cuando hablamos de seguridad jurídica, cuando hablamos de las posibilidades de mantener un negocio de cualquiera, no solo del audiovisual, cualquier otra empresa está supeditada a que haya una seguridad jurídica, que no sea de un plumazo que se cambia esa posibilidad. Y así fue en nuestro caso. ¿Cuál es el marco jurídico de los audiovisuales? ¿Es la ley de comunicación u otro instrumento normativo? Al momento es la ley de comunicación. ¿Solo la ley de comunicación? Solamente la ley de comunicación. Ahorita la ley de cine está todavía en debate y no se ha terminado de concretar. ¿Nunca hemos tenido una ley vinculada a la cinematografía o los audiovisuales aparte? Aparte de esta, no. O sea, ha vuelto, ha sido una cosa muy compleja y digamos que, ya esto es una opinión muy personal, yo he estado en otros países, he trabajado en otros países, he podido ver lo que la cultura y el trabajo profundo que se ha hecho en términos de impulsar la cultura, ha logrado recuperar espacios que el Estado ha perdido también, ¿no? O sea, ha logrado generar que gente que está en la marginalidad haya podido vincularse al arte de alguna manera. O sea, hay muchos beneficios de mantener la cultura y mantener un trabajo dentro del área cultural
firme, que pueda ser el sustento de familias, como ha sido hasta ahora, que ya se está perdiendo, ¿no? Pero en la línea que le preguntaba Andrea, ¿ustedes como sector han tenido acercamientos con la legislatura o incluso con el propio Ejecutivo? Porque, a ver, la legislatura podría aprobar una reforma legal, pero tiene que ser sancionada favorablemente por el Ejecutivo. Entonces habría que hacer esta conversación en doble vía. ¿La han tenido? Es que al momento no va por la vía de la Asamblea, porque realmente el decreto fue firmado por... Es el reglamento. Exacto. Es la reforma al reglamento, no a la ley. Exacto. Nosotros estamos súper abiertos a conversar sobre la ley de cine, pero no estamos ahorita en ese punto, sino conversando sobre la ley de comunicación, la cual tuvo un reglamento que fue arbitrariamente, porque nunca estuvimos en una conversación, firmado sin posibilidad que hagamos nada. Es decir, es tan sencillo como que el presidente actual derogue ese reglamento y podamos seguir trabajando en función de lo que veníamos trabajando. ¿Y qué te digo? Hemos hecho ahora una convocatoria también, estamos trabajando muy de la mano con las universidades que están completamente preocupadas porque ¿a dónde van a ir a trabajar estos estudiantes que se están graduando? ¿No? O sea, la gente que estaba estudiando audiovisual, que tenía una expectativa de trabajar en el medio audiovisual, ahorita no. No va a tener esa posibilidad. Oiga, lo último, me escribe Juan Carlos Castillo, le envío un abrazo, que también sabe de estas materias. Juan Carlos desarrolla muchos productos audiovisuales vinculados fundamentalmente al tema de la gastronomía. Me pide que le pregunte cómo estamos con incentivos tributarios. Hay una ley de incentivos tributarios. Hay una ley del 37% de una devolución a las empresas y a cualquiera que venga a hacer un proyecto en Ecuador. Hemos tenido muchos intentos de que los comerciales sean beneficiados de esto, pero los comerciales son de un proceso inmediato. Los comerciales no tienen 10 meses para esperar que se pueda hacer las convalidaciones que ahorita requiere el poder aceptar que sea beneficiario del 37%. En este momento nosotros hemos tenido varios intentos, hemos tratado se hace esfuerzos por traer comerciales desde otros lados y el proceso es tan lento que realmente han quedado por fuera y se ha tenido que trabajar en función de lo que o se ha perdido el proceso, ¿no? Porque se ofrecía el 37% y luego nunca llegó. Qué barbaridad. Bueno, hemos querido visibilizar esta problemática con nuestra invitada, con Anabel Arias, de este llamado que hace la Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador a que haya una reforma que permita clarificar el ámbito de acción del artículo 55 del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Anabel, gracias por el tiempo. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Anabel Arias, vocera de la Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.